urbano hemos visto muchos por los años. Cámaras del casco, tomas extremas, caídas, pero nunca hemos entendido qué hay detrás de una carrera de estas. Así que hoy le explicaremos el cómo se corre, el qué se hace y todos los pormenores. Pero le arranco con un cuento. Peor escenario para una carrera de estas, la lluvia de hoy. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Uno llega acá temprano y no es como una carrera de downhill común y corriente. Acá hay máximo hora y media o 2 horas para entrenar y hay que en esas 2 horas o menos hacer todos los saltos, las líneas, las locuras. Arranca de una bien extrema, arranca con un montón de saltos de escalas o gaps. ¿Esto qué quiere decir? Que saltan de una parte plana a la siguiente sección de escalas. Realmente se sienten suaves cuando uno cae en el ángulo que es y cuando cae bien. Es que la distancia entre una sección de escalas y la siguiente, este plancito, la precisión es absoluta. Porque si uno no la aprovecha al máximo, sale uno catapultado. Del plancito a este plan, la bici cae muy duro. Y si una bici está seteada para montaña, la vamos a partir o romper las suspensiones o vamos a comprimirnos. Entonces la idea es ponerla muy dura. Hemos visto varios, por ejemplo, que caen contra este bordecito. Por esa misma razón es que para este tipo de eventos se corre con insertos. ¿Qué son insertos? Es una espuma que va dentro de la llanta. O si no, con mayor presión para evitar pinchar o evitar destruir la rueda. Acá tenemos de entrada un wall ride. Es un paseo por la pared. La rampa nos va a tirar hacia la pared para luego caer en la siguiente recepción o caída. Y lo importante es cuando uno se sube a la pared, quedar en el ángulo de la pared, porque la gente suele caer cuando se suben verticales. Sigue para abajo, no hay forma de hacer presión con las llantas. Luego de estar allá arriba en la pared, falta aún bajarse a la recepción, que tiene mucha precisión porque es un caminito de madera. Por suerte, y para bien de todos los corredores, el sol salió. Primera caída. 20 minutos después de haber arrancado la jornada, primer caído. Hay que ser muy juicioso con las líneas. Abrir bien, acostar bien la bici, porque si no, derrapamos de una. No tiene raíces, no tiene piedras, pero tiene ¿qué? Pintura en la calle. Les muestro por qué un evento como estos, el nivel técnico de los corredores es muy alto. Mientras curvean, tienen que hacer un pony hop, a saltar un murito, a caer en curva en escalas. Uno viene en una sección de escala rápida, a compresión en la calle, a curvear, a subirse a un andén, para de acá jalar duro, dense cuenta de los metros, a caer en otras escalas, a hacer otro set de escalas. Aquí tenemos un peralte, un típico peralte de madera, que es cortado, o sea, él se acaba a mitad de curva, donde hay que estar bien acomodado y salir y enderezarse. También encontramos dobles o saltos, donde hay un gap y madera a madera. Por suerte, existe el safety deck o plataforma de seguridad, que es este plancito. Si uno hace un corto, por lo menos no es tan trágico como quedarse en un filo, pero sí hay que ser preciso y llegar con buena velocidad. ¿Saben qué es esto? Esto no es un ratón, esto es un plato de una bicicleta que ojalá la persona esté bien.
La pregunta del millón, ¿cómo se mide la velocidad para un salto de ese tamaño? La respuesta es experiencia. Ya uno como por iniciativa propia sabe X velocidad porque uno conoce ya la rampa como es, la distancia y uno asume y espera que salga bien. ¡Casi me quedo! Hay cables en el cielo, por así decirlo, donde hay que a veces tener en cuenta cuando se salta, agacharse o esquivarlos. Otro obstáculo tradicional que vemos siempre en los urbanos, los perros. Fíjense esta recta, es por ahí unos, no sé, 400 metros, 300 metros de puro pedaleo, donde entra la condición física. Las 3 bajadas que uno hace, hay que aprovecharlas al máximo. Entender qué va a hacer, dónde va a pedalear, las líneas, ver cómo están las cosas. Es de mucha precisión y de mucho estrés, porque todo pasa rapidito. Una falla técnica es bien costosa en tiempo, porque uno ya para de hacer otra tirada o practicar los saltos, así que hay que ser rápido, llegar con repuestos, tener mecánico a la mano. Ahí está el hombre, corre y corre para poder seguir. 5, 4, 3, 2, 1, Lo que se vive aquí arriba, la gente no logra dimensionarlo. El estrés. De entrada uno sale a escaleras, a hacer saltos, a una cosa que uno lo asusta. Pero es lindo uno cómo se concentra, respira, oye música, calienta, se prepara, visualiza la pista. Eso es parte de la capacidad mental que uno tenga de batallar los nervios de carrera. Hay que estar un poco loco, sí, pero se dieron cuenta cuánto va detrás de llegar de arriba a abajo con el menor tiempo. Sin duda alguna, el menor tiempo es el que gana. Entonces, todo eso se hace para poder ganar o hacer lo mejor posible. Ahí está, hermanos, para que entiendan un poco más descensos urbanos o downtowns o downhill urbanos, como quieran llamarlo, aquí en Manizales. Y ojo pues, que ya este 2023 se viene con más expediciones, más videos, más tutoriales, más clases, mucho. Así que atentos, por favor, conectados. Los comentarios los leemos siempre. Un año que arranca, 1000 gracias. De nuevo, Marcelo Gutiérrez. Les voy a contar de lo que hacía, qué cambiaba, qué modificaba para poder haber ganado muchas carreras de esta disciplina. Uno puede escoger entre bici de enduro o bici de downhill. Si la pista es muy agresiva, es mejor bici de downhill. Si la pista tiene buen pedaleo, es mejor bici de enduro. Claro, para favorecer rodaje y pedaleo y eficiencia. Pacha de downhill o cassette de downhill y un plato más grande para poder, cuando llegue a esas rectas largas, poder aún seguir con cadencia, porque si no, muere. Importante, según qué pista, según qué carrera urbana, es la selección de llantas. Hay unas que son más rápidas y más empinadas, donde la frenada es importante. Entonces hay que buscar una llanta con tacos, tanto adelante como atrás. Pero hay muchas otras donde el rodaje es más importante que la frenada. ¿A qué lleva eso? Que uno escoja llantas con menos labrado, o sea, menos tacos, que favorezcan el rodaje. Y ojo, que el compuesto sea blando. La presión de las llantas solía ser mayor. Ejemplo, si corría con 27 atrás en downhill normal y 24 adelante, podía subir a unos 30, 28, ¿cierto? Ahí iba jugando, porque claro, si uno sube mucha presión, pierde agarre. Pero si uno queda muy bajito, favoreciendo agarre, pierde rodaje y puede pinchar con las escalas. En ocasiones, los timones toca cortarlos. Hoy no fue el día, pero hay días donde hay que pasar por o entre postes o entre casas o entre partes muy estrechas, donde si no corta el timón, créanme, no pasa. Si uno por lo general en downhill común y corriente o en enduro monta con
25, 30 de sag, en un urbano, con los impactos tan fuertes a planos, sí o sí toca bajar el sag. O sea, una bici más dura. En mi experiencia, tenía adelante un 13% y atrás un 15%, que es una bici muy dura. Pero ¿qué quiere uno? Que cuando uno haga de escala a escala y caiga a planazos, la bici siga para adelante. Y también control de rebote, que hay que estar fuerte, sin duda alguna. Pero cuando uno cae, ¡pum!, corre.